Jueces capítulo 7 dice: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Padre, gracias en esta noche. Te pedimos, Señor, que te glorifiques, que obre de una manera especial en esta palabra, que restaure las vidas que le están escuchando, que nos dé fuerza, sabiduría y que venga, Dios mío, de lo alto, palabra que restauren a cada uno de los que están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Temor y miedo vamos a hablar en esta noche. Temor y miedo es lo que a veces nos abruma. Gloria al Señor. Aquí Jueces capítulo 7 nos dice que el Señor reconocía la posición natural del hombre. Habló a Gedeón diciéndole: primero, antes de yo mandarlo a usted de la batalla, ve y habla al pueblo, pregónale al pueblo, que lo que tengan miedo, lo que se estremezcan del pavor, de la grandeza del rey el cual ustedes van a pelear, pueden devolverse libremente, pueden irse libremente atrás, porque gloria al Señor, Dios sabía que había temor en el pueblo. Es natural sentir miedo a lo desconocido, miedo a la derrota, miedo a fracasar. Es natural que tú sientas miedo a fracasar. Dios reconoce ese estado natural del hombre, que tú y yo podamos sentir miedo, que tú y yo en un momento determinado podamos sentirnos abrumados porque no sabemos qué hacer, no tenemos la solución. En un momento tú y yo podemos decir: yo no puedo seguir y me voy a estancar. El miedo nos hace estancar, nos hace frenarnos. El miedo nos hace olvidarnos de la promesa de Dios. El miedo nos hace separarnos de la gracia de Cristo. El miedo, gloria al nombre de Cristo. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Juan, su capítulo 6: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es un sentimiento que Jesucristo, como el Padre, lo sabe, que puede llegar a nuestra vida. Ahora tú y yo, como conocedores de la palabra, temerosos de Dios, tenemos que saber y decirle al enemigo que basta, que ya es suficiente, que a nuestra vida no vamos a permitir que entre el miedo. No vamos a permitir que nos abrume el miedo. No vamos a permitir que el miedo retrase, gloria al Señor, lo que Dios comenzó a hacer en nuestra vida. No vamos a permitir que el miedo impida de que la gloria de Dios descienda a nuestra vida. No vamos a permitir que el miedo que pueda causarnos el enemigo, gloria al Señor, por cualquier acusación, por cualquier falta que tú hayas cometido, cualquier desliz que tú hayas tenido, porque este es un factor también que el enemigo usa. Cuando tú en algún momento fallaste, gloria al Señor, si estás haciendo algo que se supone que tú lo hicieras bien, pero por una cosa de la vida cometiste un error, se te olvidó las reglas, se te olvidó el procedimiento y fallaste, lo hiciste mal, dañaste el proceso, llega el miedo a nuestra vida. Si quieres emprender algo y crees que no tienes la fuerza, la capacidad, la sabiduría, crees que en ti no hay ese grado de conocimiento para desarrollar eso que tú quieres lograr y a lo que te quieres lanzar, el miedo llega a tu vida. ¿Y qué hace? Te frenas. ¿Y qué hace? Te estancas. ¿Y qué hace? El plan de Dios no crece. ¿Y qué hace? La semilla que se sembró en ti por el miedo, gloria al nombre de Cristo, no florece. Y ahí nos lo confirma la palabra en el libro de Lucas, cuando el Señor dice que jaló a uno de sus discípulos, un señor dijo, le dio talento a uno, le dio 10 a uno, le dio 5 a otro, y a uno le dio solamente un talento. Dice que cuando él llamó a esto, gloria al Señor, para darle cuenta después de un tiempo con el talento trabajándolo, dice que el que le dio 5 le trajo 10. El que le dio 10 le trajo 20. Mira lo que gané, mira lo que multipliqué. Pero el que le dio 1, dice que avergonzado vino donde él y le dijo: mira, he aquí tu talento. El Señor le pregunta: ¿qué hiciste con el tiempo que yo estuve fuera? ¿Qué hiciste con el talento? Ahora el Señor te está preguntando a ti: ¿qué tú estás haciendo con lo que yo deposité en ti? ¿Qué estás haciendo con lo que yo te di? ¿Por qué tienes miedo de hacer lo que yo te mando? ¿Por qué tienes miedo de hacer lo que yo pongo en tu corazón? ¿Por qué tienes miedo de que te rechacen? ¿Por qué sientes miedo de que muchas veces no reciban lo que tú estás dando? Gloria al nombre de Cristo. En primer lugar, el Señor le dice a este siervo: ¿dónde está? ¿Qué hiciste con el talento que yo te di?
aquí encierra una enseñanza. Lo que tú tienes y lo que tú portas no viene de ti, viene de Dios. Dios te lo dio. De esa manera, gloria al nombre de Cristo, no debemos sentir miedo a hacer las cosas que Dios pone en nuestros corazones, las cosas que Dios susurra a nuestro oído, las cosas que Dios trae a nuestra mente mientras dormimos. Debemos hacer las cosas sin pensar en el miedo, sin darle cabida al miedo en nuestra vida. Dice este siervo malo que dijo: yo tuve miedo sabiendo que tú eres un Señor duro y severo, de no hacer o perder este talento. Mejor lo guardé, lo enterré, para cuando tú volvieras a darte tu talento tal y como me lo entregaste. La Biblia nos enseña de que nosotros fuimos llamados a producir fruto, fuimos llamados a crecer, fuimos llamados a multiplicar, fuimos llamados a germinar. La Biblia nos dice que tú y yo, aunque tú todavía no le sirvas al Señor, pero hay un llamado de Dios en tu vida. Fuiste llamado a crecer, fuiste llamado aleluya, a multiplicar. Muchas veces tú te preguntas, pero ¿por qué yo siento esto si no soy cristiano? ¿Por qué yo siento que Dios habla a mi vida? ¿Pero por qué yo siento que estas palabras llegan a mi vida si yo todavía no le sirvo al Señor? Quiero que entiendas, gloria al nombre de Cristo, que Dios es el que está tratando con tu vida. Dios fue quien depositó en ti, aleluya, esa semilla que poquito a poquito va germinando. Así que no debes tener miedo, no debes dejar que este sentimiento natural del hombre llegue a tu vida. Porque la Biblia dice que para el hombre natural las cosas del evangelio son locura. Para el hombre natural, naturalmente tú y yo podemos sentir miedo. Naturalmente el miedo puede llegar a nuestra vida. Pero como conocedores de la palabra, sabemos que el miedo no es parte de nuestra conducta. Porque el Señor dijo que no se turbe tu corazón, ni tenga miedo, gloria al Señor. Gedeón había puesto muchas pruebas para ir a la batalla primero, para saber que Dios estaba con él. Porque había temor en el pueblo, porque había miedo en el pueblo. Había miedo del enemigo, había miedo de fracasar, había miedo de perder, aleluya, la honra, el honor delante del pueblo. A veces hay miedo en nosotros de que fracasemos. A veces hay miedo de lo que van a decir. A veces hay miedo de aquel que me está mirando. A veces hay miedo del que me critica. A veces hay miedo de hacer las cosas porque creemos que lo hacemos con nuestra fuerza. Por eso el Señor le dice: ahora yo te voy a decir algo, pregona y di al pueblo, en voz de todo el pueblo, el que tenga miedo y se estremezca porque tenga miedo, puede devolverse libremente. La Biblia dice en el verso que leímos que se devolvieron 22,000 hombres de 30,000 que habían y quedaron 10,000. ¿Qué significa esto? La mayoría siente miedo. La mayoría tiene miedo. La mayoría se abruma. La mayoría se frena. La mayoría no deja que el plan de Dios fluya. La mayoría de nosotros no deja que Dios obre a plenitud de nuestra vida porque dejamos que el miedo nos arrope. La mayoría de nosotros, aleluya, no dejamos que Dios permita, oh gloria, que nuestra vida florezca. Porque nosotros tampoco le permitimos a Él hacer lo que quiere en nuestra vida. Porque le damos más importancia a lo que van a decir. Le damos más importancia a si fracasamos. Le damos más importancia a las cosas que pueden resultar mal que a las cosas que pueden salirnos bien. Nosotros estamos llamados a no tener miedo y a no turbar nuestro corazón. Ahora, el temor, gloria al Señor. Ya vimos que tener miedo es una condición natural del hombre. El hombre natural puede sentir miedo. El hombre natural puede sentirse apesadumbrado por una situación. Naturalmente podemos sentirnos en un momento determinado que no podemos. Sentirnos que no podemos salir, que queremos estar ocultos. Pero ahí viene la palabra del Señor y nos dice a nosotros: yo soy tu ayudador, no temas, que yo soy tu escudo y grande es tu galardón. Eso le dijo el Señor a Abraham cuando Abraham le dijo que tenía miedo. Naturalmente el hombre puede sentir miedo. Pero el miedo podemos vencerlo a través de la palabra y la confianza que ellas nos infunde. Cuando leemos en San Juan que la Biblia dice que no tengamos miedo ni se turbe nuestro corazón, podemos tomar esta palabra y salir adelante y decir: yo me pongo en pie y yo voy a hacer lo que el Señor me puso a hacer. Yo me pongo en pie hoy y le digo mentira del diablo, que no tengo por qué sentir miedo. Mentira del diablo porque hay uno que pelea por mí. Mentira del diablo porque aunque fallé, hay un abogado que está a la diestra del Padre intercediendo. Dice la Biblia que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Así que nada debe hacerte sentir tal temor, de manera que tú no avances, de manera que tú no crezcas, de manera que tú no cumplas la voluntad de Dios en tu vida. Nada debe detenerte de tu cumplir el plan de Dios en tu vida. Porque el miedo no es para nosotros. El miedo es para los naturales. Pero nosotros no somos naturales. Nosotros somos espirituales, gloria al Señor. No somos naturales, somos espirituales. Hombres que han sido y mujeres transformados por la palabra del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. Ahora vamos a ver por qué hay diferencia entre el miedo y el temor. Estamos hablando miedo y temor. El miedo es una condición natural que los hombres naturales sufren, padecen, sienten, que se albergan ellos. Pero tú y yo no somos naturales, tú y yo somos espirituales. Por tanto, el miedo no es una condición natural que se debe reflejar en el cristiano. Pero la Biblia nos dice que esto es para los hombres naturales. Gloria al Señor. Por eso fue que el Señor le dijo a los que tengan miedo y se estremezcan, que se vayan. Porque estos no van a la batalla. Estos no van a obtener la victoria. Estos no pueden ir al frente. Estos no pueden pelear. Porque el que tiene miedo, por eso es que dice muchas veces, quítate, gloria al Señor. El que tiene miedo en estos caminos no está confiando en el Señor. El que tiene miedo no ha dejado que Él sea, gloria al Señor, su soporte. No ha dejado que Él sea su buen pastor. No ha dejado que Él sea la luz que alumbre su camino. El que tiene miedo en estos caminos no ha dejado que Dios sea el que guíe sus pasos. El que tiene miedo no ha dicho que Jehová es mi Salvador y mi Libertador, ¿de quién temeré? Y que no temeré aunque 10 millares de gente pusieren sitio contra mí. El que tiene miedo no puede declarar esta palabra porque no ha dejado que el Señor sea el que pelee por él. ¿Qué es el temor? No es miedo. Puede confundirse miedo con el temor. El temor es una reverencia. El temor es una actitud. El temor es una decisión que tú y yo tomamos hacia alguien que entendemos superior o que merece pleitesía o que tiene supremacía a nosotros. El temor es algo que nosotros reflejamos cuando conocemos el bien y el mal. El temor es la actitud que tú y yo tomamos al momento de elegir hacer lo malo y hacer lo bueno. El temor es lo que tú y yo sabemos que debemos tener al momento de hacer las cosas para nuestro Dios. Así que el temor que la Biblia nos dice que nos llenemos del temor de Dios para santificar nuestra vida y perfeccionarnos tanto en la carne como en el espíritu, es que a través de la palabra del Señor, tú y yo conociendo la voluntad de nuestro Padre, tú y yo conociendo quién es nuestro Dios. Porque para nosotros andar en temor de Dios, tenemos que conocer quién es nuestro Dios. Porque el temor significa y expresa reverencia, expresa respeto, expresa reconocimiento de la supremacía, de la deidad, de la santidad y el poder que tiene nuestro Creador. El temor es totalmente diferente al miedo. El miedo refleja freno, estancamiento, distanciamiento, desconocimiento de la voluntad de Dios. El miedo refleja, gloria al Señor, un temor que no es el temor a hacer las cosas buenas, sino una, como dice, que se estremece, como dijo el Señor a Gedeón, los que tengan miedo y se estremezcan. Estremecerse de miedo significa que el miedo te arropa, significa que el miedo te llena, significa que es una presencia de temor diabólico, maligno, porque el miedo puede llegar a ser también una sensación que te ponga de tal manera que ya tú no sepas de ti mismo ni puedas controlarte. Hay personas que le dan que una cuestión de pánico, uno no sé qué de pánico le da. Eso quiere decir que esta persona pierde el control de sus sentidos al momento de sentir miedo hacia algo. Cuando nosotros expresamos el temor hacia Dios, buscamos vivir una vida santa que agrade a Dios. Cuando expresamos el temor hacia Dios, buscamos que todas las cosas que nosotros hagamos sea reverenciando, sea respetando, sea obedeciendo a nuestro Creador, porque conocemos el poder, la santidad, la deidad, la supremacía de nuestro Salvador. Así que, hermano, en esta noche, el miedo y el temor. Miedo y temor es el tema. Miedo y temor es el tema.
Tú y yo podemos sentir en algún momento miedo a algo, pero a través de la palabra dice, no te turbe, no sientas miedo, dice Jesucristo, no te turbe ni sientas miedo. No te turbes ni sientas miedo. Es un sentimiento, claro está. Clarito, no sientas miedo, dijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro guía. Él es quien guía nuestros pasos. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, como dijo David, Él estará conmigo. Aunque andemos en valles de sombra de muerte, Él estará conmigo. Amén. Aunque tú estés en valle de sombra de muerte, aunque tú estés andando en oscuridad, Él puede estar contigo. Él quiere estar contigo, aunque tú estés andando en tinieblas y oscuridades. Así que en esta noche la palabra es miedo y temor, pero el miedo no es para nosotros. El miedo es para los naturales que no conocen a Dios. Nosotros que somos espirituales, tenemos y mantenemos y vivimos bajo el temor de nuestro Creador, bajo el temor de Jehová. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, te invito a que aceptes a Jesucristo como tu Salvador y ya no sientas más miedo. Ya no sientas más esa pesadumbre cuando algo te atormenta, cuando no tienes la solución. Ven a Jesucristo, que Él quiere darte paz. Ven a Jesucristo, que Él quiere darte vida eterna. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere quitar el miedo para que lo cambies por el temor a tu Dios y a tu Creador. Si estas palabras transformaron tu corazón, inclina tus ojos. Gloria al Señor. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos y reconoce al Señor como tu Salvador. Y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias. Reconozco que tú me has salvado. Reconozco que moriste por mí. Reconozco mis miedos y ahora lo traigo ante ti. Perdóname, límpiame, reconóceme como tu hijo, que yo te reconozco como mi Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás.